llenó el corazón del Padre también, satisfizo su justicia. Y el gozo de él ahora era, para mí, esto lo medité después, en esta semana, y me di cuenta de algo interesante, que él tenía por haber logrado la redención, a él se le añade otro gozo, de volver a recuperar la comunión con su Padre y volver al lugar natural de él, que es la diestra del Padre. Eso para él es una alegría infinita. Entonces, esa era como la exhortación, entre otras cosas, del apóstol Pablo en la carta a los filipenses. Hay otras advertencias, otras recomendaciones, pero eh, como encarnar ese espíritu de humildad, de servicio, de siervo, el siervo es para servir, de ese espíritu de dejar la soberbia, dejar la rencilla, la pelea, la división, cosa que por supuesto nos hace daño en lo particular y en conjunto puede dividir la iglesia, puede destruir la iglesia y se puede convertir en instrumento para que el enemigo cumpla su gran comisión de robar, matar y destruir. Bueno, ese era más o menos, ese es un paneo de lo que estuvimos considerando el domingo pasado. Y este texto que voy a usar para la reflexión de hoy es un texto que lo usé el domingo pasado y es para mí vital. Bueno, está en la carta de los Hebreos, les ubico de una vez en Hebreos capítulo 12. Es quizás uno de los textos también bien conocido, pero también muy predicado. No sé cuántas predicaciones se han dado de este texto, pero bueno, yo no digo predicación, sino una reflexión más. Y en estos tiempos propios que estamos viviendo, estos tiempos difíciles, complicados, en últimos tiempos, peligros, apostasías, pandemia, sí, todo tipo de riesgos, yo creo que nos caen muy bien, yo creo, y de la mano de la palabra, para nosotros, una palabra de ánimo. Esto que yo quiero compartir hoy tiene ese tenor. Es una palabra de ánimo, de reflexión, en donde el Señor nos está diciendo, muchachos, el camino es la senda es por aquí. Por ahí es donde deben andar, en esto es lo que tienen que pensar. Sí, van a tener que enfrentar todo tipo de situaciones, pero si ustedes tienen los ojos puestos en Jesús, y el título es ese, yo no lo quiero cambiar porque me parece un bonito título, eh, puesto los ojos en Jesús. Es decir, lo del domingo pasado nos manda lo mismo y lo de este domingo tiene ese enfoque, poner la mirada y en el capítulo, versículo 1, 12, 1 y 2, viene hablando en el capítulo 11, no para que lo busquemos, sino para contextualizar un poco, viene hablando el apóstol, o el que escribió la epístola, que pues el escritor humano no se conoce, pero el autor divino sí, y eso es suficiente. Dice Dios, que fue el que escribió la epístola, el que la dictó, la inspiró. Dice, en el 11 viene hablando de toda la galería de los hombres de la fe, la galería de los grandes héroes, desde Abel y todavía, bueno, hasta la lista última que dio la escritura. Y, y como estos hombres de la antigüedad eh, pasaron por todo tipo de situaciones, nada diferentes a las que tenemos nosotros hoy en día. Entonces el Señor nos lo está colocando ahí como ejemplo, nos está diciendo en el versículo 1, nos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor tan gran nube de testigos, dice la palabra, despojémonos también de todo peso. Eso siempre tiene que ver con el pecado, con la falta de confianza en el Señor. ¿Vea? Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve
¿ya? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí está el título, mi título para hoy. Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién hay que poner los ojos? Iglesia, por allá contesten, hermano. Puestos los ojos en el autor, él es el autor y consumador de la fe. Usó el mismo verbo que usó el Señor Jesús en la cruz, consumado es. Ahí dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, la otra versión dice lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El 3, hablando todavía de Jesús, considerad pues a aquel que soportó tal contradicción, dice la otra versión, hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen, oiga bien, ni se desanimen en su corazón. Y si quiere el 4, porque todavía a ustedes en su lucha contra el pecado no les ha tocado resistir hasta el punto de derramar la sangre como Jesús, y pongo otro ejemplo de anterior, ni como a Job, no nos ha pasado tampoco como a Job. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Ahora, en la carta a los hebreos, creo que está colocada como una de las cartas generales, o sea, es una carta para todo tiempo, es una carta para toda época. Y esta carta fue escrita a judíos o hebreos conversos, ¿sabían? Por eso se dice a los hebreos. ¿Sí? ¿Cayeron en cuenta ese detalle? No está, en ese momento no estaba dirigida a los gentiles, ahora que es una carta general, es para toda la iglesia, ¿verdad? Es como cambia la dinámica de la aplicación de los consejos que da el escritor de Hebreos. Pero la carta está escrita para hebreos, para judíos. Y esta carta, escrita a los judíos conversos al cristianismo, ¿sí? Este tipo de cristianos estaban padeciendo mucha oposición, sobre todo de lo mismo que de los filipenses y de lo mismo que los gálatas, de los judaizantes, y estos hermanos pues estaban tan acosados por esta forma de predicar de los judíos para volverlos nuevamente a las tradiciones, que de hecho muchos de ellos estaban considerando la posibilidad de volverse nuevamente al judaísmo tradicional. Entonces, la exhortación apunta a que los hermanos no quitaran la mirada de Jesús. Es muy general esto, pero es muy importante pues a la hora de entender la carta de los hebreos. A mí particularmente es una de las cartas que más me encanta, la carta de los hebreos. Y Amén. ¿quién dijo amén ahí, hermano? Mari le encanta esa escritura también. Bueno, toda la Biblia, pero hay textos favoritos, ¿cierto, Mari? Que a uno le encantan mucho. Así es. Entonces el autor de Hebreos, en una forma también magistral, como el apóstol Pablo a los filipenses, presenta a Jesús, le dice a esos judíos que querían como echar para atrás, devolverse, renegar, etcétera, etcétera. Entonces él les presenta a Jesús, a Cristo, entre otras cosas, primero, como superior a los profetas. Hay que leer todo, superior a los profetas. Hola, Lady. Cristo superior a los profetas. Hola, buenos días. Hola, mi hermana esa. Segundo, Cristo superior a los ángeles. Es un resumen. Cristo como Señor y Dios.
Ese es el tercero. El cuarto, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Amén, dijeron por acá. El sacerdocio de Cristo es de la orden de Melquisedec. Es de otra orden, ¿ves? No es del orden levítico, no venía por el lado de Aarón, porque ellos eran de una tribu y Jesús era de la tribu de Judá. 6. El sacrificio de Cristo en la cruz es superior al sacrificio de toros y machos cabríos. Todo eso está en Hebreos. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es superior al templo de piedras. Y el 8, el sacrificio de Cristo, quita el pecado. Es probable, yo no me tomé el trabajo porque la lista sería larga, pero con esta pequeña introducción, el autor de Hebreo le está diciendo, muchachos, queridos, hermanos, hijos, en el tono que usted quiera, no quiten la mirada de Jesús. Miren todo esto. Él es lo máximo. Después de Él no hay otra opción, no hay nada mejor. Por tanto, no quiten la mirada de Jesús. En otra parte dice de resistir hasta la sangre, es decir, hasta la muerte. Y esta palabra resistir pues me llamó mucho la atención porque pues ahora que en las calles están gritando resistencia, 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 esta es la clase de resistencia que el Hijo de Dios debe gritar, debe proclamar. Es decir, resistir al pecado, resistir las tinieblas, en medio de las pruebas, resistir, resistir, resistir. ¿Sí? Y el autor de Hebreos, Dios, él usa una figura interesante para darnos a entender el enemigo. ¿Quién es realmente el enemigo al que hay que vencer para poder seguir adelante sin quitar la mirada en Jesús? Él usa los Juegos Olímpicos griegos y concretamente dos disciplinas. Una es la carrera, la maratón, y la otra era la lucha cuerpo a cuerpo, o como diríamos hoy, el box o boxeo. Y él nos exhorta a luchar, el autor de Hebreos, Dios, a luchar legítimamente, pero con las armas de nuestra milicia, que ya la hemos visto, ¿no? Las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso incluye las piedras esas que tenemos por ahí que nos acosan, que son los pecados. Porque el enemigo, repito, en la figura, el enemigo que hay que vencer en la carrera es el pecado. Y al personificar al pecado y al que hay que vencer, él nos dice, no desmayen, luchen, prepárense, no renieguen, no se atrevan a apostatar, no apostaten, creo que se puede decir. Si mire que Jesús ya venció en la cruz, tenemos todas las garantías de vencer, de ganar. El escritor de Hebreos, Dios, dice que esos que corren en las maratones en los Juegos Olímpicos corren por una corona de laureles y se esfuerzan y se matan y se privan de todo tipo de cosas por ganar una coronita de laurel. Hay una cosita que se iba a marchitar en cuestión de unos minutos. Pero él dice en forma más amplia, la corona que ustedes les esperan es diferente, es una corona de oro, la vida eterna, el estar con el Señor para siempre, ese es el premio.
Ese es el gran premio que ustedes van a ganar si ustedes corren la carrera legítimamente, sin desmayar, sin mirar atrás, sin quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Ese, entre otras cosas, pues es una exégesis pequeña y un resumen de la carta de los hebreos. Entonces, el autor de Hebreos, Dios, nos dice, puesto los ojos en Jesús. Fíjense que de alguna manera yo podría dar por terminado la reflexión, porque realmente ya dije todo lo que implicaba poner la mirada en Jesús para no desmayar. Pero bueno, hay muchas más consideraciones. Y las consideraciones tienen que ver con la realidad, porque pues para que no sea algo como ilusorio, como algo como alejado de la realidad, las circunstancias que nosotros estamos viviendo hoy en día, si se quiere, pues no son nada diferentes a lo que vivieron los hermanos en el pasado. Eso va a seguir pasando a lo largo de toda la historia. El asunto es que nunca nos acostumbramos a eso y creo que no nos deberíamos acostumbrar, porque si no, pues dejaríamos de luchar, dejaríamos de orar, dejaríamos de clamar los unos por los otros, de reunirnos, de escudriñar la palabra, de buscar el rostro del Señor, porque de esa manera, pues esas serían las armas que el enemigo usa para distraer la mirada. Y vaya que está haciendo un trabajo enorme para eso. Es decir, el enemigo también trabaja, el Señor para que no quitemos la mirada y el enemigo para que la quitemos. Y entonces nuestras circunstancias muy parecidas o iguales o peores, no importa, en la que estaban pasando los hebreos de antaño, se puede notar hoy en día que así como esos judíos conversos querían volver al judaísmo tradicional, querían volverse, pues ese es un fenómeno que está pasando en la iglesia de estos tiempos. Y por eso es que creo yo que era importante traer esta escritura a la luz, a la colación, porque esa es la realidad que nos está tocando vivir. Hay muchos hermanos que incluso algunos aún no se han ido, pero están al punto de que ya no luchan más, ya no quieren congregarse, incluso ni reunirse ya ni por un medio tan fácil como este, que ustedes de la cama, incluso sin quitarse la pijama, puede congregarse, hermano. El Señor nos la está poniendo incluso cada día más fácil. En realidad es un beneficio de la pandemia, si se quiere, porque todas las cosas ayudan para bien. Entonces, viendo uno como la cantidad y lo que uno oye y lo que uno ve y la experiencia personal que uno tiene viendo hermanos y hermanas que son vez tras vez, van dejando las filas del cristianismo y están abrazando al mundo, porque a veces ni siquiera se van a abrazar otras doctrinas ni nada de eso. Sencillamente se van al mundo y eso es suficiente para perderse. Entonces, cuando uno está sufriendo todo este tipo de tentaciones, de dejar, de apartarse, de renunciar, de volverse o no volverse, entonces ahí el Señor dice, si ustedes ponen la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, ustedes tienen las garantías de seguir adelante. ¿Sí? Y entre otras cosas, pues estas cosas que el Señor permite, y a lo largo de toda la historia el Señor lo ha hecho, forma parte de su dinámica para descubrir en qué está cada uno, el corazón de los hombres. Es decir, el Señor lo que está haciendo con esta pandemia, con todas estas revoluciones, el desorden, la apostasía, la doctrina de demonio cundiendo por todos los lados, y el Señor lo que está haciendo es descubriendo el real estado de nuestros corazones. Eso es lo que el Señor hace para descubrir, como le decía al pueblo de Israel, para descubrir qué había en tu corazón. En qué tenías puesta o en qué tienes puesto realmente la mirada? Entonces, esto es lo que hay que revisar. ¿Dónde tengo puesto la mirada? Y si ya me aparté o estoy a punto de tomar esa decisión, ¿desde cuándo dejamos o dejaste de poner la mirada en Jesús?
Y tengo ejemplos para eso. Entonces, en realidad la verdadera pandemia de hoy en la iglesia del Señor no es el coronavirus, es el abandono, es la apostasía, es el volverse atrás, el no saber afrontar la crisis, el no saber afrontar la escasez. Eh, en los tiempos bíblicos de este tiempo, incluso, los hermanos sufrían el despojo de sus bienes. En Hechos de los Apóstoles usted lo ve muy recurrentemente. Los hermanos en la iglesia eran desposeídos de una manera brutal, sin misericordia. Y el que medio se atreviera a la oposición, de lo por muerto, y los hermanos padecían de todo tipo de necesidades, hambre, persecución, temores por todos lados, decía el apóstol Pablo y Pedro. Entonces, hay solución hay forma de enfrentar la crisis. Es volver a poner la mirada en Jesús. No hay otra, no hay otra. No estamos, sí, acá me dicen una frase muy bonita, me dicen, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Vaya, vaya, qué frase tan hermosa para el día de hoy. A ver, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Eso es una verdad muy buena también hoy. Y bueno, las máscaras están cayendo, eso es lo que yo veo, lo que estoy observando, y no necesito ir muy lejos. Yo solo miro a través de aquí, de la casa, el Edén, y de ahí para afuera. Es decir, las máscaras están cayendo, eh, y el Señor está descubriendo en qué es que tenemos puesta la mirada, en qué, o en quién. Porque cuando digo en qué me refiero a cosas. Y cuando digo a quién, o es Jesús u otras personas. Y entonces, ahí es cuando yo digo, es positivo, si uno aprende las lecciones, es, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar con todo esto? Una crisis en el hogar, en el trabajo, en la salud, Señor. Y Él lo hace por amor, ¿no? No piensas que, excepto que ya haya un juicio sobre la vida de la persona, ya eso es diferente, pero el Señor nos quiere poner a reflexionar, a pensar, que yo quiero que te des cuenta en qué que tú tenías o tienes puesta tu mirada. Las comunidades están quedando vacías, hoy este tiempo está pasando. Eh, si mañana o pasado, si el Señor lo permite, digamos, nos volvamos tengamos la oportunidad de volvernos a reunir en un salón, pues nos vamos a llevar unas sorpresas enormes. Muchos ya no van a ir, no van a volver. Y algunos lo han decidido, no van a volver. Y comentarios de pastores y de líderes de todo tipo de iglesias, pequeñas, grandes, medianas, algunos les asalta ese temor de que Marcelo, estaba conversando con Marcelo sobre lo mismo en estos días, y me decía exactamente, es un fenómeno mundial, está pasando en todas las partes del mundo, y él me comentaba sobre el caso particular de allá de Argentina, y se siente el mismo temor de parte de los pastores y líderes, de que si todo vuelve a la normalidad, muchos no van a volver. Ni siquiera reunirse por este medio, porque ya esto quedaría como algo opcional. Sería en un salón o, si las circunstancias no dan, de esta manera. Ahora, yo le doy gracias al Señor porque nuestro modelo de iglesia no tiene ninguna dificultad con esto que estamos haciendo. El sistema de la importancia de los grupos caseros, así sean virtuales también. Y la dinámica de la iglesia no se acaba, la iglesia no se acaba por eso, y no debería acabarse por eso. Pero algunos, pues, en sus distintas razones para apostatar, para alejarse, para dejar la iglesia o el reino de Dios, si se quiere, pues
alegan todo tipo de excusas, eh, y ese abandono o, eso es apostasía, eso es rebeldía, es apostasía y es rebeldía, porque hay un pacto de sangre firmado en las aguas del bautismo, ¿no? Eso no lo podemos olvidar. No, que es que yo ahora, antes, ahora no. Hay un pacto que el Señor va a devengar. Eso no va a ser gratis. O sea, hay un costo que pagar por seguir a Cristo y por abandonar a Cristo. Sí, hay un costo alto. Y lo que está en juego es la vida, no es otra cosa distinta. Entonces, el abandono, el desistir, el no luchar, el echarse atrás, el volverse a las tradiciones o al mundo, eso es rebeldía, la castiga a Dios. Por eso cala muy bien, puesto los ojos en Jesús. Si al final yo preguntara, ¿cuál fue el tema de las muchas cosas que se hablaron? Puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, el cual sufrió la cruz, a pesar de lo oprobio, de los maltratos y de la muerte. Porque ustedes todavía no han luchado hasta la muerte como a él y como a muchos otros que aunque los estaban quemando, lacerando, partiendo en dos o lo que sea, jamás renegaron de Cristo. Juan 2 fue quemado vivo. Y no renegó de Jesús. Entonces, uno queda perplejo sobre la situación de ciertos hermanos o hermanas que uno o ve o oye que están padeciendo todo tipo de problemas y todo tipo de dificultades. Cuando yo digo todo tipo de problemas y todo tipo de dificultades, es bueno definir qué tipo de problemas y qué tipo de dificultades. Por ejemplo, entre otras cosas, por ejemplo, enfermedades, ahora en este tiempo de pandemia, enfermedades, escasez de trabajo, pérdidas del trabajo, pérdida de familiares, dentro de familiares se puede estar perdiendo el esposo, bueno, diríamos no pérdida en el sentido de que se fue al infierno, no, me refiero a que se murieron, por ejemplo, esposos, esposas, padres, hermanos, hermanas, hijos, primos, vecinos, amigos, conocidos, quiebras, esos son los problemas de hoy en día, fracasos, y fracasos me refiero a fracasos de negocios y fracasos sentimentales, abandonos, decepciones, opresiones de tipo mental, porque todo esto vuelve loco. Si no tienen los puestos en Jesús, los vuelve locos. Infartos, y etcétera, 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 muchos males. Sí, ya lo dije, pérdidas, ruinas económicas, decía Carlos Neri. Y lo que se está viendo, y es lo triste, es que en vez de poner la mirada en Jesús, ¿sí?, al Señor, deciden abandonar, deciden dejar de luchar, reniegan de la fe y hoy están más en el mundo que en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Han abandonado. Y no se dan cuenta de que sencillamente el Señor les está, con este tipo de situaciones, cualquiera que sea, de las que nombramos, el Señor lo que le está llamando la atención, les está diciendo de una u otra manera, con todo este tipo de situaciones,
Es que has dejado de poner la mirada en Jesús. Por eso es que te está pasando eso. Vuélvete, vuelve al camino, vuelve a congregarte, vuelve a estudiar la palabra, vuelve a orar. Orar, como dice un hermano. Orar, clamar, buscar ayuda. No le cierres la puerta a tus hermanos que son los únicos que te pueden, de alguna manera, eh, ayudarte a volver la mirada a Jesús. Tu problema no es tan grande como para que no tenga solución. Dios es poderoso, todopoderoso. Que tú no quieras es otra cosa. Entonces, Dios les está llamando de diferentes maneras la atención, pero bueno, algunos reaccionan, otros no están reaccionando, y me refiero a reaccionando positivamente. Eh, Hay una dinámica en la que entran muchas de estas personas que están en ese plan de desanimados, que sí, que no, tal vez, de pronto la duda, la incertidumbre, será cierto, será mentira, será verdad. Pero la dinámica de muchos es esta. Les pasa cualquiera de estas cosas que ya mencioné, accidentes, pérdidas, enfermedades, y ahí, hermanos, oren. Y ahí llega el chat del Edén, llega la necesidad, llega la petición. La iglesia ora, porque es la obligación. Es una obligación impuesta, quiere que le diga. Y la iglesia ora. Y los hermanos sacrifican tiempo, sufren, porque el hermano allá, el hermano en Cristo, que a veces es un familiar, un hermano en la carne, el esposo o la esposa, está sufriendo ese tipo de problemas. Y claro, tienen el agua al cuello. Y cuando el nivel del agua les baja un poquito, no mucho, cuando el Señor le saca los dedos del cuello un poco, vuelven a lo mismo, a la misma dinámica. Renegar, no querer, ¿me entiende usted? Y la están sufriendo en carne propia y no reaccionan, positivamente quiero decir. ¿Sí? Y bueno, y el Señor en su paciencia y en su misericordia, el Señor los libera, el Señor los sana, les da un trabajo o les da uno mejor incluso, porque el Señor es así, pero no salen de esa dinámica de, ahora la voy a usar, ¿qué significa eso? Jugar, jugar con fuego, jugar con candela, jugar, pretender a jugar a ser cristiano, pretender a jugar a la iglesia, y en esa dinámica de pretender jugar a ser y a pretender jugar con Dios, muchos están en la tumba en este momento, muchos, y no reaccionan, porque no hay temor de Dios en su corazón. Y uno los mira, yo por lo menos desde acá, pues yo también tengo mis situaciones particulares, también me desanimo, también a veces las nubes negras como que me pasan por arriba de la cabeza, le vienen los malos pensamientos, las tentaciones, eso le pasa a todo el mundo, que sea normal, digo yo. Pero uno ve a los hermanos en esa tónica, en esa dinámica de oren, clamen, les baja el agua del cuello y vuelven a lo mismo. A lo mismo, a lo mismo. Yo me pregunto y me da miedo. Y digo, ¿qué más tiene que pasarle a estos hermanos para que reaccionen? ¿Qué más les tiene que pasar? ¿Hasta dónde van a llegar? Y por eso es que el autor de Hebreos
Dios dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Mm? Porque el problema es que en esa dinámica de pretender jugar con Dios, el riesgo de muerte es demasiado alto. Demasiado alto. Sansón, digo yo. Esa fue la dinámica de Sansón. Otra vez, yo voy a salir de esta otra vez. Sansón, no viniste. Yo salgo de esto. Así esté borracho, yo salgo. Así esté en las piernas de Dalila, yo salgo. ¿Sí me entiende? Pero no se dieron cuenta, Sansón no se dio cuenta, dice la escritura, que Jehová lo había abandonado. Y ya, ahí el juicio es definitivo. Entonces ya viene el otro accidente, ya viene el otro fracaso, tienen el hogar destruido, la familia destruida por todo tipo de pecados, pero en realidad lo que se maneja es un grado de soberbia y de orgullo, que es el que no los deja levantar la cabeza para volver a poner los ojos en Jesús. Eso es peligroso, ¿no? Eso es peligroso. Entonces, mientras tienen el agua al cuello, pues por lo menos ponen una oración en el chat del Edén. Pero apenas el agua les baja un poquito, no se les, están hundidos, pero les baja del cuello a la cintura y ya no quieren saber del Edén, ya no quieren saber de la iglesia, ya no quieren saber del Señor, ya no quieren saber nada. Y se van a lo de siempre. O se inventan la reunión diferente a la de hoy, como esta, y se inventan otro tipo de reuniones, otro tipo de actividades, y eso que está demostrando que su mirada no está en Jesús, está en otras cosas. Esas distracciones los están alejando cada vez más del camino recto, del camino del Señor. Ahora, parte, yo no diría que es el todo, pero parte del problema, esto ya ocurrió en el pueblo de Israel en el pasado. Esto no es nuevo. Yo no estoy descubriendo, como dicen por ahí, el agua tibia, el agua, o que el agua moja. Yo no estoy descubriendo eso. Eso es historia. Por eso dice el escritor de Hebreo, y teniendo alrededor tan grande nube de testigos y tantos ejemplos, pues mire, los ejemplos están puestos para que no nos pase lo mismo que a los malos ejemplos. Hay ejemplos muy buenos que hay que evitar. Por favor, en la pantalla colóquenme esto. Esto ya pasó en la historia de Israel. Mira, Jeremías 17, del 5 al 10. Entonces, parte del problema de muchos, cuando nos están cayendo las máscaras, cuando el Señor está removiendo la casa, aquí en este texto que vamos a leer se descubre en dónde puede estar puesta la mirada. Es una posibilidad muy grande. Mira lo que dice ahí. Maldito el hombre que confía, que en el hombre confía. ¿Sabe quién colocó la escritura? Cristian O'Brien o Daniel, no sé. Hágame favor, colócalo en la versión Reina Valera 60, por favor. Tengo tiempo. Reina Valera 60. Y noten que aquí sí hay una diferencia. En la versión que acabamos de leer no hay diferencia, aquí sí. El 5 dice, el varón que confía en el hombre. Allá dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esa diferencia que está aquí en esta versión sí es válida, porque hace la diferencia entre el varón que identifica al varón de Dios y el hombre, que es un sentido genérico para
decir que el varón de Dios no debe confiar jamás en ningún hombre. De la que cuida, de la que duerme a tu lado, cuídate. No pongas tu mirada, no pongas tu confianza en ninguno diferente a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la implicación. ¿Sí? Y llama la atención que es una maldición la que hay. Y es una maldición de muerte. Si estoy siendo muy extremo, bueno, tienen chance. Y eso es lo que creo yo, de lo que yo desde acá, desde mi reflexión interna, al ver de la situación de muchos hermanos, es que han puesto la mirada en la mamá, en el papá, en el marido, en la esposa, en el patrón, en el vecino, en el pastor, en la hermana, en el hermano y hermana, cualquiera que haga eso va a terminar siempre defraudado, triste, decepcionado, incluso fuera de los caminos del Señor. Porque el único digno de confianza es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo digo amén también. Acá dijimos amén todos los que estamos aquí. El único digno de confianza es nuestro Señor. Cuando se trata de ser humano, todos son propensos a decepcionar. Incluso siendo cristianos. Y eso duele más. Eso sí que duele. O cuando es el marido, o cuando es la mujer, o cuando son los padres. El Señor es muy celoso en eso. Porque tipifica la idolatría, hermanos, ¿sabían? Y eso trae maldición sobre la vida de la persona, sobre la familia. Es tremendo, tremendo este versículo. Y ahí el Señor usa una analogía ahí en Jeremías. Él dice, bendito el varón que confía en Jehová y maldito el que no confía en Jehová. Ahí en el verso 7 dice eso. Dice, bueno, primero hace, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo para que se agarre, para que camine de su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. Es sencillo eso. Y la implicación es también, o confío en el Jehová o confío en el hombre. No se pueden las dos al tiempo. Porque el que confía en Jehová, dice la Escritura, será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Habla de resequedad, habla de escasez, habla de muerte. Por eso digo, una maldición. Y el verso 7, la contraparte dice, bendito el varón que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas que a las corrientes de las aguas echarán raíces y no verá cuando viene el calor. El calor, cuando viene el calor es los problemas, las dificultades, las tentaciones, los pecados, las pruebas. Ese es el calor. No lo verá, sino que su hoja estará verde y en su año de sequía no se fatigará ni dejará de buen fruto. Entonces aquí el mismo el mismo escritor de Hebreos, que es el mismo escritor acá de que le dictó a Jeremías, está diciendo, ¿en dónde tienes puesta tu mirada? Por eso es que estás decepcionado, ni en tu mujer, ni en tus hijos, en nada diferente a Jesús. Pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en el Padre, o en el Espíritu Santo, o en la palabra, en lo que usted quiera. En todo lo que sea de Dios, usted ponga la mirada.
Y aquí Jeremías también nos dice, ¿y por qué razón no hay que poner la mirada en el hombre? Porque el corazón del hombre es engañoso. Aquí lo dice, engañoso es el corazón y le agrega una palabrita que lo agrava más, y perverso. ¿Cómo vas a confiar en un corazón perverso y engañoso? Alguien que te puede traicionar. Yo pregunto, ¿qué posibilidades hay que Jesús te traicione? Ninguna. Hay que responderlo de una vez. Y el Señor dice que Él conoce el corazón, y lo dice, porque yo, Jehová, que escudriño la mente, renovado en el espíritu de vuestra mente, a ver qué hay, y el corazón. Y dice, para dar a cada uno, o bendición o maldición, para dar a cada uno vida o muerte, para dar a cada uno aprobación, ¿sí? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jesús decía, por los frutos los conoceréis, por los frutos que se conocen. Sí, a veces es muy lindo, cantan, oran, tocan, bailan, bueno, no bailan, danzan, lo que usted quiera. Pero el Señor dice, sus obras, los frutos, dirán qué es lo que hay en la mente y en el corazón. Entonces, poner la mirada en el hombre y no en Jesús trae la maldición y la ruina. Incluso, mira, estaba mirando varios ejemplos de personas, incluso ángeles, que no pusieron la mirada en Jesús, sino en sí mismo. Por ejemplo, Satanás. Satanás puso la mirada en sí mismo. ¡Ah! Qué lindo que soy, ¿eh? Es bien hedonista, ¿no? Qué lindo que soy. Y mira el cargo que tengo acá. Y soy de entre los preferidos de Dios. Y tengo acceso al trono. Y cuando él veía que la adoración, la cosa ya no le empezó a sonar. ¿Y por qué no me dan adoración a mí también? Yo creo que la merezco. Quitó la mirada de Dios. ¿Y qué pasó? Cayó. Cayó. Adán y Eva lo mismo. Porque Adán y Eva cayeron con la misma pretensión que Satanás. Ser dioses. Y a Dios, a los dioses se les rinde culto. ¿Ah? Lo mismo. Cayeron. Y hicieron caer toda la raza humana por esa pretensión. Por quitar la mirada de Dios, del árbol de la vida. Y otros han puesto su mirada o su confianza, como de estos hermanos que tienen este tipo de situaciones, que van camino ancho, han puesto la mirada o en sí mismos, en su belleza, si son mujeres, en sus cualidades, es muy inteligente, muy capaz, en sus bienes. No pongan la mirada en la riqueza siendo ningunas, Proverbios. Pusieron su mirada en los padres, en los hermanos, en su marido, Yo adoro a mi marido. Ahí está la caída. Usted no debe adorar a su marido, hermano. O a mi mujer, o a mis hijos. El único digno de adoración es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios trino. Y los cristianos dicen eso de una forma, es que yo adoro a mi marido. Es una declaración que revela el estado del corazón. O han puesto su confianza en su jefe, en el vecino, en el hermano en Cristo. Y todo el que ponga su mirada o confianza en su corazón
en estas cosas y no en Jesús, Cristo va a terminar acabado. Va a terminar roto, triste, arruinado y loco de clínica y probablemente en una tumba. Aquí yace. Maldito el hombre el varón que confía en el hombre. Maldito. ¿Ah? Sí, es como acá me están recordando el que edifica su casa sobre la arena. Es lo mismo, exactamente la misma explicación para esto. El que edifica su casa sobre la roca, Cristo, no tiene ninguna. Cuando vienen las tempestades, los vientos, los ríos, los problemas, las enfermedades, el desengaño, la ruina, el que tiene el COVID, el que tiene su casa edificada sobre la roca, jamás se caerá. Y Jeremías todavía, mira, Jeremías 2:19, en Reina Valera, lo tengo en Reina Valera, Jeremías 2:19, dice el Señor que es que no va a quedar, nada va a quedar impune. 2:19. Dice el profeta Jeremías al pueblo de Israel que tenía la mirada en otro lado, tu maldad te castigará. Mire que él identifica eso, además de pecado, es maldad, que son sinónimos, yo creo. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Amén. O sea, no es que yo me voy, yo reniego, yo dejo, yo abandono, me olvido del pacto, del sacrificio. Eso es lo que Hebreos también llama pisotear la sangre de Jesús. Dice que lo que les espera es hervor de fuego y pavor. Y en el 20 habla del pacto, ahí habla del pacto, porque desde muy atrás, desde hace mucho tiempo, algunos han roto el yugo y la atadura. Yugo y atadura, es decir, del pacto con el Señor. No quiero, no serviré. Y el Señor les denuncia qué clase de pecado, la idolatría. La idolatría. Porque es que la idolatría tipifica de diferentes maneras, ¿no? Y en el 2:19, ahí donde dice también, bueno, hay otro donde dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice ahí denunciando en el Señor Jeremías, lo de las famosas cisternas rotas, porque estos que van en ese camino del abandono, de renegar, de no reunirse, de no congregarse, están fastidiados, están cansados, es que esa iglesia no llena mis expectativas. Y es que lo peor de todo, no, yo diría, bueno, está bien, digamos, no te gusta cómo se hacen las cosas acá en el Edén y te fastidia, pero uno no los ve que están buscando una iglesia mejor, uno no los ve. Esta es un poquito iglesita, como algún hermano, esa iglesita donde tú estás, sí, pero no se están buscando una de mejor calidad, de mejor, que el orador sea más carismático, que no te diga las cosas de esta manera, que sea más diplomático, que no se están buscando eso tampoco. Sencillamente están enmascarando un abandono. Están justificando su abandono.
Porque en todas las iglesias hay problemas. La demora es que tú entres a ella y allá te das cuenta que el problema no son los que están allá, sino que el problema llegó a esa congregación y eres tú o soy yo. Porque allá se va, tarde o temprano vas a manifestar lo mismo que ocurrió acá. Tu rebeldía, tu soberbia, tu pretensión, tu falta de visión de reino, tu falta de conocimiento de conciencia de pueblo, de vivir como comunidad, de soportarse el uno al otro, de amar a los hermanos, de soportarlos hasta donde más no se pueda. Entonces, como eres la última Coca-Cola del desierto, entonces no tienes cabida en ningún lugar. Pero yo pregunto, yo me voy de esta iglesia, me voy a la del hermano tal. ¿Esa es la iglesia del Señor? ¿Así es la iglesia del Señor? Será la iglesia de fulano, pero será la iglesia del Señor. Eso hay que preguntarse. Entonces, dice Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré? Pregunta el Señor. Esa es una pregunta que nos hace el Señor. 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Las muchas excusas es esto. No aman a Dios. No aman su palabra. Y si se les dice o se les... a mí no me hable de eso ahora, hermano. ¿Sabe qué? No me cantalete. Sí. Es pura cantaleta. Por eso mejor cierro el canal. Porque es que el Arturo seguramente algo va a decir. Tienen oídos duros, incircuncisos, frente de pedernal, corazón incircunciso. Así. Esos términos todos los utiliza Isaías y los utiliza Jeremías para describir a un pueblo religioso en supremacía, en demasía, perdón, y que sencillamente se conforma con ciertos ritos, pero la palabra de Dios no mora en sus corazones. Tanto dice que no la aman. Entonces, si no aman la palabra, ¿cómo van a amar a Jesús? Si no aman la palabra, ¿cómo van a poner los ojos en Jesús? Si no amo la palabra, ¿cómo voy a ser discípulo, seguidor de Jesús? Les voy a sugerir una escritura. Jesús hablaba fuerte, ¿no es cierto? Y más fuerte que yo. Y más fuerte que yo porque lo hacía con más amor y más gracia. Yo les aseguro eso. Y lo hacía con más autoridad. Y estos hermanos de esta categoría de discípulos complicados, que no les gusta que le digan la verdad ni nada de eso, Jesús se enfrentó a ellos, además de los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, huesos de muertos, etcétera, así les decía, eso es una forma dura de hablar. Pero les voy a sugerir un texto para que ustedes se den cuenta cómo Jesús los confrontaba. Y les decía, ¿sabe qué? No juegue, tome una decisión. Y el texto es Juan 666. Hasta los versículos coinciden con apostasía y anticristo. Juan 666. ¿Ya lo tienen?
Y mire, Jesús, si usted mira hacia atrás, Jesús les estaba hablando del pan de vida y de la vida eterna, ¿sabían? Y hubo algo que Jesús les dijo, aparte de esto que les mencioné, que no les gustó. Porque hay muchos hermanos en esa tónica, ¿no? Es que a mí no me gusta esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Porque todo el mundo tiene que llenarle sus expectativas. Cuando uno es egocéntrico y no teocéntrico, tiene este problema. Y entonces hay varios discípulos ahí que dijeron, y desde entonces, ese es el 666, por eso lo dije así, sarcásticamente. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, de acuerdo a nuestro texto, sería, dejaron de mirar a Jesús. Y Jesús no dijo, pobrecito, hay que tener, ya el Señor la tenía. Jesús les dijo a los 12, ¿acaso también quieren ustedes irse? Ah, ¿se quieren ir? Pues yo los animo, váyanse. Y habían dicho, qué dura es esta palabra que el Señor ha dado. Y Pedro le dijo, menos mal que en medio de todo, el Pedrito, él era boconcito, muy parecido al Arturito, sanguíneo, él primero hablaba y después pensaba, a veces como yo, y el Simoncito, Pedrito, le dijo, Señor, un momento, ¿y a quién iremos? Y mire, tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, eso sí es revelación. La sacó el estadio. No, ese la sacó el estadio. Se ganó el partido con Colombia sin jugarlo. ¿Entiendes? Pedrito sabía, en medio de lo que era Pedrito, lo más parecido a nosotros es Pedro y Judas. Sí, son los dos discípulos más parecidos a nosotros, Pedro y Judas. Pero aquí menos mal que fue Pedrito el que respondió, gracias a Dios, y el Pedrito dijo, ¿en quién ponemos la mirada, Señor? ¿Para dónde echamos? Si tú eres, lo identificó, lo personalizó, tú eres la vida eterna, tú, exactamente eres tú, nadie más. Dígame, cuando tú entiendes eso, y el Señor te lo ha revelado, tu fe no desmaya fácilmente, no se tira atrás. Y él no, y él incluso en el 69 ni siquiera habló por él mismo, habló nosotros, hasta incluyó al Judas. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Upa. Y la congregación se paró y gloria a Dios. Pero el Señor le vino y les metió fue una cuña, o sea, dice, ay, tan lindo que estaba todo, y otra vez el Señor vino y como dicen acá, la embarró. Imagina, viene y dice, sí, ustedes, yo los he escogido a todos ustedes, pero uno de ustedes es diablo. ¿No? Hay uno que no tiene la mirada puesta en mí. Además es ladrón, traidor. Y lo identificó, dijo, él dio nombre propio y lo identificó. Judas Iscariote. Ahora, el término también para abandonar es traicionar. No lo había usado. Es traición. Traición. ¿Y a quién traicionamos? Al que nos compró y nos lavó con su sangre. A nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa tremenda.
Eh, les decía que el peligro de no poner la mirada en Jesús, Satanás la puso en sí, Adán y Eva también, y así a lo largo de toda la historia, uno encuentra hombres y mujeres en la Biblia, está lleno de testimonios de hombres y mujeres que pusieron la mirada en Dios y les vino lo que les vino. Está Job, con David, ahí está la galería de la fe para que lo miremos. Ananías y Zafira fueron los que la pusieron en otro lado. Judas, Simón el Mago, etcétera, etcétera. Y hay un ejemplo, el último que voy a usar, que me llama la atención porque tiene que cerrar con el asunto de poner la mirada en Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir hoy? Palabras más, palabras menos. Otro resumen acá. No quiten la mirada de Jesús. Hoy más que nunca, hoy, pese a las circunstancias que estamos viviendo, a las situaciones que estamos viviendo, peligro de muerte, de todo tipo de cosas, hermano, es cuando menos debemos considerar la idea de abandonar, de renegar y de seguir poniendo la mirada en Jesús. O incluso si ya hace rato la dejé de poner, pues volver. Porque si estoy con vida, es porque Dios me está dando esa oportunidad. Y el ejemplo que voy a usar, el último, es el de Mateo 14, 24 al 31. Es un ejemplo de Pedro. El mismo Pedro, ese mismo personaje, tuvo una experiencia muy particular que está como ejemplo para nosotros hoy. ¿Qué dije? Mateo 14, ¿no? Bueno, esto ocurrió después de la alimentación de 5.000, si no estoy mal, 5, yo siempre, no sé decir si 5 o 7, porque creo que eran los 5.000. Había hecho el Señor un milagro impresionante, la multiplicación de los panes y de los peces. Había sobrado, hasta sobró. Y entonces Pedrito, bueno, la situación es que el Señor le dijo a los discípulos: ustedes súbanse a la barca y pasen al otro lado, hacia Betsaida, y yo mientras tanto me quedo aquí y despido a la gente. Pero el Señor no hace las cosas por casualidad. Él siempre quiere enseñarnos algo, Él siempre quiere mostrarse como lo que Él es. Y entonces, pues Él se quedó ahí con la multitud, mandó a los discípulos, y cuando los discípulos ya iban ya mar adentro, en el mar de Galilea, las olas, el mar, la tempestad, que eso representa los problemas de la vida, ¿sabía? El mar es el mundo, y los problemas que el mundo nos presenta, los retos, las dificultades, las tentaciones, los pecados, la ruina, la pobreza, la enfermedad, el desánimo, la falta de fe, todo eso es propio. Y en esa escena está todo esto representado. Entonces, ya la barca en el 24 dice, ya la barca representa ese terreno en donde estamos seguros. Los discípulos, en medio de todo, a pesar del peligro, encima de la barca estaban seguros. Además, no se les olvide, la mayoría de estos hombres que iban en la barca eran hombres de mar. Pedro era un hombre de mar, eran avesados en el manejo del mar, o sea, sabían. Lo que pasa es que el mar de Galilea, como decía una pequeña película por ahí en dibujos animados, el mar de Galilea era más peligroso que una trampa romana, dice ahí. Porque el mar de Galilea usted salía calmadito y de pronto se levanta una tempestad, hermano, y que te hunde. Y entonces, y la barca estaba en medio del mar, en el mundo, azotada, vea bien, por las olas,
porque el viento era contrario. Mire esa expresión, hermano. Todo era contrario. No es tu situación, puede ser tu situación en la vida hoy, de pronto hasta hoy. Todo era contrario. No había viento a favor. Y por allá la cuarta vigilia, bueno, los judíos tenían, bueno, en ese tiempo se dividía la noche en cuatro vigilias. Acuérdense también de los pastores allá en el nacimiento. La cuarta vigilia, ellos dividían el día en las vigilias de 4 horas. Cada 4 horas, entonces los pastores cambiaban de guardia. Hasta la cierta hora yo cuido el rebaño, de esta hora a esta hora, y así sucesivamente. A la cuarta vigilia, que era casi ya casi al día siguiente, Jesús vino a ellos, oiga la expresión, andando sobre las aguas. No pierda detalle de esta expresión. ¿Por qué? Porque eso es lo natural para Jesús. Él siempre camina sobre todo, sobre las aguas, sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre las tentaciones. Él es el único que camina siempre sobre las aguas. Y Él nos quiere enseñar a nosotros a lo mismo, a caminar sobre las aguas. Él llegó caminando sobre las aguas. El mar estaba embravecido, las olas por allá, el viento y todo lo que usted quiera, pero Él caminó sobre todo eso. Y no solo ese día, siempre. Y todavía hoy camina sobre las aguas. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Y dijeron, ¡ah! Un fantasma. Estos eran hasta supersticiosos. Eso es superstición. Un fantasma. Y se asustaron y dieron voces de miedo. Entonces Jesús tiene dominio sobre los fantasmas, sobre las olas del mar, sobre los problemas, camina sobre ellos y nos quiere enseñar a caminar. Pero Jesús enseguida les habló y les dijo, tengan ánimo, yo soy. Y ese yo soy es Dios. Yo soy, no temáis. Entonces Jesús nos está dando confianza. Entonces Pedrito, el mismo de la escena exterior, Pedrito le dijo, o le respondió y dijo, Señor, tengo mis dudas. No. Pero si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él se arriesgó. Y el Señor le dijo, ven. El Señor no demoró mucho. Esa oración es una oración contestada, hermano, rapidísimo. Ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabe qué, hermano? Voy a terminar ahí, porque la historia hasta ahí queda bonita. ¿Cierto? Supongamos que terminamos ahí. ¡Ah, qué historia! ¡Qué Pedro! No, el héroe. Pero la cosa no terminó ahí. Entonces, pero al ver Pedro, yo, tú, el fuerte viento, tuvo miedo. Nos pasa, ¿no es cierto?
y comenzando a hundirse, gritó, diciendo, papá, mamá, marido, marida, sálvenme. Ni siquiera miró para los de atrás de la barca. Échenla, corran la barca para acá rapidito, corran. No confiaron en el hombre. Él no confió en el hombre. ¿Para dónde miró? Puesto los ojos en Jesús. Él acudió al que podía salvarlo en medio de el mar embravecido, la tormenta, los vientos y las olas. Y el Señor te dice hoy, es eso lo que tú tienes que hacer. No importa en qué situación estés, qué tan mal te está yendo, qué peligros tienes, la quiebra que tienes, el hogar destruido, la familia vuelta a nada, por el pecado, por la traición, por todo lo que sea. Y el Señor dice, como Pedro, Señor, sálvame. Mira, esto, si tú lo vuelves una oración, te va a llegar la ayuda, hermano. En vez de estar pensando en quedarte en el mundo y volver atrás. Esto es para mí, es una oración. Señor, sálvame. Y no era que el Pedrito no sabía nadar. Acuérdense, pescador, veterano. Pero él dijo, ni siquiera en mis propias fuerzas confío. Más bien, sálvame. Y al momento, eso fue rapidito. Esas son las oraciones que el Señor contesta rápido, hermano. Es que no hay tiempo para más. Y al momento, eso indica premura por parte de Dios para ayudarte. El Señor dijo, extendió la mano, asió de él, es decir, lo agarró, lo aseguró, y claro, le recriminó, porque es que no le faltaba en el trayecto entre la barca y Jesús. Pedro había caminado, le faltaba un pelito, hermano. Y el Señor le recriminó esa partecita. Pero nos identificamos como con todos nosotros, ¿no? Nos falta a veces el pelito ese. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, hombre? Ahora, imagínese usted, eso es imaginario, lo que pasa es que uno cuando lee la escritura y uno se recrea con ella, uno se puede gozar de muchas cosas, ¿no? Y entonces yo me imagino, porque yo me imaginaba qué estaba pasando por la cabeza de los 11 allá montaditos, aseguraditos en la barca, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Cuando Pedro se empezó a hundir, los otros, ¿entiendes? No sé si es mucho loco ese Pedro. Ese sí es mucho tonto, estúpido. ¿Sabe qué? No, ellos no hicieron eso. No se burlaron. Antes le dio buen miedo. ¿Y sabe cuál es la implicación aquí? Pedro caminó sobre las aguas. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Él dudó, sí, se estaba hundiendo, sí, no, pero Pedro caminó sobre las aguas. Y eso es lo que el Señor quiere, personas que se arriesguen, que se arrojen a depositar su confianza en Él, en su obra, que Él seguro les va a dar la mano y los va a pitico del cuello a la cintura, sino totalmente del problema y lo va a montar en la barca. Así como el arca de Noé. El arca de Noé representa salvación, seguridad, provisión de Dios.
¿Mm? Entonces la implicación es esta. Para Jesús siempre caminar sobre las olas y el mar es normal. Si nosotros caminamos sin quitar la mirada, porque el problema de Pedro, él se comenzó a hundir fue cuando él, si ustedes miran bien el texto, él se puso a considerar lo fuerte de las olas y del viento, es decir, él quitó la mirada de Jesús y la puso en el mar. Y inmediatamente quitó la mirada de Jesús, inmediatamente se comenzó a hundir. Fue una cuestión de instantes. Ahora, hermanos, mire los que llevan meses y años arrastrados por las olas y por el mar y en la barquita naufragada, llevan días y años y meses. ¿Qué cree usted que puede estar pasando con ellos? Si Pedro solamente con un instante ya se estaba hundiendo, ya estaba a punto de ahogarse. Entonces, esa es la implicación de todo esto. Si Pedro por un instante quitó la mirada de Jesús y ya se estaba hundiendo, ¿qué queda para nosotros que ya llevamos o días, o meses, o años, haciendo lo que se nos da la gana, viviendo en rebeldía, en soberbia, en apostasía, renegando de la fe, hablando mal de la iglesia, hablando mal de los hermanos, diciendo esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Pero bueno, la ventaja si se quiere, es que si está vivo esa persona y no ha caído un juicio sobre él, hay esperanza, hay esperanza. ¿Mm? Aquí hay esperanza. Y eso, quiero terminar con ese dejo de esperanza. Hermano, hermana, no juegue más, por favor. Considere su decisión que está tomando, ese alejamiento así sutil, esas excusas sutiles, y piense en Cristo, pero piense también en usted. ¿Qué le puede pasar? Y trate, por favor, de volver a la barquita. Porque, hermano, en otra ocasión, ¿se acuerdan también en el mar de Galilea? También se levantó una tempestad grande y el Señor Jesús estaba dormido allá en el cabezal, allá por la barca. Él no se estaba haciendo el dormido, estaba dormido. Pero aún dormido, Jesús tenía control sobre todo. Y es esto, mientras Jesús esté en la barca, usted no tiene ninguna posibilidad de hundirse. Riesgo de hundirme si tengo cuando el mar y las olas agitan la barca y yo considero que hay que aligerar el peso y el primero que echo al mar es a Jesús, como Jonás. Mientras Jesús esté en la barca no se va a hundir, el hogar no se va a hundir, la familia no se va a hundir, su vida no se va a condenar, no. Ahora, Dios te garantiza eso, pero hay que tener los ojos puestos en Él, en Jesús siempre. ¿Eh? No importa el mar de problemas que tengamos encima hoy. Y yo te hablo al corazón porque yo soy consciente de la situación, yo soy consciente de la necesidad de muchos de mis hermanos. Por eso he traído este tema y lo consideré importante. Hermanos, no quiten la mirada de Jesús, por favor. Te hace bien a ti. A Dios no le hacen ningún favor. A ti mismo te lo hace y a tu familia. Porque esa es la situación. Muchos se están arrastrando, no solo ellos, sino se están llevando toda la familia y no se están dando cuenta. Por favor,
Ponga la mirada en Jesús. Amén. Amén. Acabé. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No?